de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a esta entrevista que se denomina La LUC en profundidad. Carolina, ¿podrías hacernos una breve presentación de tu persona? ¡Wow! Bueno, muy breve. Yo nací en el límite entre Villa Española y la Curva de Maroñas en Montevideo. Creo que soy la primer montevideana de una familia que era toda del interior, de Cerro Largo y Tacuarembó. Mi madre sigue siendo, la verdad, profesora de historia. Mi padre es artista, fue actor, director, escritor de teatro. Mi hogar era muy humilde, fui a la escuela pública, soy hija de la educación pública. Mis hijos fueron a la misma escuela que yo. Soy universitaria, me recibí de ingeniera, tuve mis hijos muy joven. Soy ingeniera, siempre me interesó la política desde niña. Viví mi juventud, mi adolescencia en dictadura. Es muy difícil de explicar lo duro que eso fue, muy difícil. Es como si vivieras constantemente con miedo y no lo supieras. Y de repente un día te sacan una piedra de la cabeza. Eso es un mar de libertad. Por eso quiero tanto a la democracia, insisto siempre con defender la democracia, aunque nos parezca que está todo bien, siempre quiero un poco más allá, por la libertad, por los derechos. Y bueno, me recibí de ingeniera, trabajé de ingeniera como profesional independiente durante muchos años. Después me llamaron para ayudar en la Intendencia de Montevideo en el 2007. Y bueno, aprendí muchísimo, muchísimo. Y entré con el prejuicio de que los funcionarios públicos no servían para nada. Sí, y la verdad que no tiene nada que ver. Hay gente de todo tipo en todos los lugares, como siempre. Y encontré gente con mucho compromiso. Hicimos muchas cosas. Después, en el gobierno de Pepe, él me nombró presidenta de Antel. Fui presidenta de Antel los 5 años, con un enorme equipo, 6.000 funcionarios, impresionante. Y creo que hicimos una cantidad de cosas que cambiaron al país y lo pusieron en condiciones de estar bien parado en el siglo XXI, como se demostró ahora en la pandemia, ¿verdad? Sin la fibra al hogar, la educación no hubiera tenido dónde recostarse durante la pandemia. La fibra al hogar es el proyecto más importante de Antel en su historia. Y no lo hice yo sola, un equipo enorme. Ahora parece obvio que está bien, pero en ese momento no era obvio. Y nos animamos a hacerlo y bueno, para mí fue una gran felicidad. Y después Tabaré me invitó a ser su ministra de Industria. Y bueno, tardé 5 segundos en decirle que sí. Y aprendí muchísimo formando parte de su gobierno como ministra, porque era parte de un equipo liderado por Tabaré, y ahí como parte del gobierno aprendí a mirar no solo lo que me correspondía a mí, sino entender el esfuerzo que hay que hacer para ver toda la película. Y bueno, y después, salir a competir por la candidatura a la presidencia del Frente, que perdí, salir a trabajar enseguida para que el Frente ganara. Tuvimos esa derrota, no bajar los brazos, nunca hay que bajar los brazos. Y bueno, fui electa senadora. Fui senadora los meses en que se discutía la ley de urgente consideración, aprendí muchísimo. Y después, lo que ya se sabe, ¿no? Varios compañeros me hablaron para que compitiera por la intendencia y acá estamos. Intendenta de Montevideo. Excelente. Esta entrevista se trata sobre la ley de urgente consideración, ¿no? Y hace un momento mencionaba lo de Antel y demás. ¿Nos podría decir cuáles son los aspectos más relevantes de la ley de urgente consideración? Sí. Primero, un principio que es muy básico. Esta yo creo que no es una campaña ni contra el gobierno, ni contra el presidente, ni contra la vicepresidenta. Esta es una campaña cívica. Y voy a tratar de explicar por qué.
Hay en la oración inaugural de abril de 1813, Artigas dice: es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la Constitución la puede afirmar. Ahí Artigas habla de la Constitución, pero en el fondo de lo que habla es de que el sistema de leyes tiene que garantizar que vamos a sacar de nosotros lo mejor y que no nos puede permitir ningún desvío hacia prácticas que le hagan mal a la democracia. Acá yo creo que hay que votar que sí, porque hay algunas leyes que dejan escritas permisos para esos desvíos. Entonces, acá el tema es que no quede escrito que se puedan hacer cosas que todos sabemos que están mal. Ejemplo, Instituto de Colonización. Nosotros estamos diciendo que van a vender las tierras del Instituto de Colonización y que van a haber una masa de colonos que no se van a instalar en sus predios, no porque no tenemos la bola de cristal. Lo que decimos es, no está bien que quede escrito ese permiso, que quede la habilitación a que algún gobierno de turno se le ocurra vender miles de hectáreas de colonización que han costado mucho esfuerzo de todos los uruguayos comprarlas, porque en los artículos 357 y 358 que queremos anular, que queremos derogar, queda eso habilitado. Y queda habilitado de entrada que un colono puede no vivir ni trabajar en su predio. Me dirás, antes habían colonos que no podían vivir o trabajar, claro, pero se atendían con procesos de excepción. Y todos queremos que sean la excepción y no la regla. Entonces, no podemos dejar escrito que se puede. Ese es el problema que tenemos, con esos artículos y con otros. Si en lo que es referente a educación, por ejemplo en el artículo 127, que es uno de los que queremos derogar, queda más floja la redacción que vincula la obligatoriedad de padres y madres a anotar a sus niños en instituto de enseñanza, yo no quiero adentrarme en por qué motivos aflojan eso. Lo que yo no quiero es que quede eso flexible por escrito. ¿Por qué? Porque si queda como estaba antes, la fuerte obligación de padres y madres, el Estado tiene que asumir la fuerte obligación de ayudarte a que lo hagas, de rodearte, de darte asignaciones familiares, de tener planes sociales para que vos entiendas que tenés que inscribir a tus hijos en la escuela. Si yo bajo eso, el Estado podría renunciar a acompañarte. Yo no digo que lo quieran hacer, digo que no está bueno que quede escrito. Y esas son las cosas, todo lo que tiene que ver con el prisionamiento, todos los catedráticos, los grados 5, los organismos internacionales, cuando estábamos en la comisión que estudiaba la LUC, nos venían a explicar con profundos conocimientos de derecho en 20 minutos, ¿verdad?, por qué estaba mal varios artículos que son los que estamos derogando ahora. Entonces, es como el otro día, ahora estaba en el interior con el Boca, y el Boca decía, es como si todos los ingenieros, vos estás haciendo un puente y todos los ingenieros vienen y te dicen, se te va a caer, y vos lo sigas haciendo igual. Bueno, los ingenieros del derecho nos decían, se va a caer el puente. Y la experiencia internacional da que se te va a caer el puente. Entonces, no está bueno que quede escrito nuevas condiciones en el ordenamiento legal en el Uruguay que van a contracorriente de todos los expertos nacionales y extranjeros y de las experiencias de países desarrollados que cuando fueron por el camino que marcan estos artículos les fue muy mal. Otra cosa que quiero aclarar es que esto no es contra la LUC. No dejemos porque la gente es inteligente y tiene que tener toda la información. No hay que dejarse encasillar. Esto es sí contra los peores 135 artículos de la LUC. Por eso hay que votar que sí hay que derogarlo, sí hay que proteger la democracia. Tenemos que tener una red de democracia
que nos sostenga como pueblo para seguir pensando en las cosas importantes e ineludibles que tenemos que expresar hacia el futuro. Nosotros no podemos dejar de pensar en el futuro del trabajo. No podemos dejar de pensar en el futuro de la ciencia. La pandemia no terminó y todos los expertos internacionales dicen esto va a seguir. Y no sabemos cómo va a seguir. No sabemos cómo va a terminar, si va a terminar, si no va a venir otra. Entonces tenemos que armarnos de conocimiento, armarnos de educación, de convivencia, de las mejores prácticas. Para eso hay que proteger la red del Uruguay tradicional, del Uruguay de José Pedro Varela, del Viejo Valle, de Wilson, el Uruguay que recuperamos cuando recuperamos la democracia. Bueno, recuperemos el Uruguay democrático, no dejemos que haya una herida. Yo siempre digo, no caigamos en la trampa de que te digan, bueno, pero la LUC está vigente hace meses y no te pasó nada, porque esto es como una mancha de humedad en la pared. Una manchita pequeña, no pasa nada. Pero de repente te aparece una grieta en la pared, de repente te aparece una falla estructural en la casa. Bueno, hay que prever. Abramos los ojos, la gente firmó para que haya referéndum, aprovechemos, conversemos, votá que sí, protejamos la democracia. Quisiera decir algo breve de las empresas públicas, ya que bueno, ha trabajado en Antel y demás. Sí, las empresas públicas son el motor de la economía. No el único, pero son un motor muy importante de la economía. Y son un motor muy importante de la economía en su sentido más profundo. No solo en los números, en cómo da el déficit, cómo dan, cuánto ganan, sino en la matriz de producción del Uruguay, ¿verdad? Por ejemplo, cambiando las telecomunicaciones como las cambiamos, le dimos una plataforma a la industria audiovisual como nunca tuvo, y fue un antes y un después. Un antes y un después. Eso lo sé muy bien porque fui ministra y porque sigo en contacto con los agentes de la industria audiovisual, porque se pasó de filmar durante algunas semanas en Montevideo a tener prácticamente el año tomado en locaciones en Montevideo, con filmaciones de las grandes, ¿no? De Netflix, de HBO, de Amazon. Están filmando acá. Y están filmando acá porque Montevideo es hermosa, porque hay gente capacitada, porque hay buenas productoras y porque tenemos una infraestructura de telecomunicaciones que le ha permitido a las productoras cambiar la forma de trabajar. O sea, no es que se filma en un lugar, se edita en otro y se post-edita en otro. Es todo en el mismo lugar, por las telecomunicaciones y el cable de fibra que hicimos con Google Internacional y el data center. Todo ese combo cambió la industria audiovisual. Potenció la industria del software, potenció al interior, mucha industria de software instalada en el interior, en Salto, en Guichón, en Paysandú, porque ya no importa dónde estés, porque Antel avanzó con la fibra en todo el país. El cambio de la matriz eléctrica. Ahora deberíamos estar ya explotando con movilidad eléctrica en Montevideo, pero es algo que tenemos que hacer interinstitucionalmente. Intendencia, Ministerio de Industria, Antel, UTE, bueno, hay que proteger esa interinstitucionalidad. Entonces tenemos que proteger las empresas públicas. Por suerte sacaron de este paquete que venía de 500 artículos los 2 que le pegaban en la línea de flotación a Antel, pero se preparó el terreno para lo que va a ser la ley de medios, que realmente va a afectar a Antel. Así que proteger a nuestras empresas públicas, votar que sí. Sí queremos proteger a la democracia. Es un sí a lo mejor de las tradiciones democráticas del Uruguay. Es un sí a recuperar lo que estos artículos nos podrían quitar, que es lo mejor de la profunda red democrática de nuestro país. Excelente. En realidad viene por el mismo lado de por qué votar que sí, la última pregunta, ¿no? Es para los ciudadanos indecisos, para los que aún no se han informado y para ellos. Primer cosa quiero decir que yo respeto profundamente la indecisión.
Yo soy una persona muy ejecutiva, me gusta hacer cosas. Pero hay como una caricatura que parece que los que hacemos cosas nos levantamos un día con la idea de que hay que hacer algo y se hace. Y no es así, no es así. Uno, para hacer cosas, tiene un largo proceso interno, tiene un largo proceso con otros, no en soledad. A veces puede ser un equipo, a veces puede ser ir conversando sin que el otro se dé cuenta de cosas que a uno lo preocupan, con amigos, con compañeros de trabajo. Y es un periodo de indecisión, pero uno está reflexionando. Y llega un momento en que uno define. La indecisión, la duda, yo festejo la duda. Me parece bien que la gente no se deje convencer. Hay que dudar para reflexionar y después tomar una posición tranquilo que uno se tomó su tiempo. Hay que tomar... ¿Por qué? Por eso firmamos. Para que la gente se tomara su tiempo y no fuera en 20 minutos. Mirá la importancia de estos artículos que hubo que discutir en 20 minutos. No, por eso firmamos, para que hubiera un periodo de reflexión y es normal y está bien que la gente dude. Yo lo que digo es que piense bien, que converse bastante, que no decida así al vuelo y que vote por sí o por no, porque la gente quiere formar parte de la solución, no es algo que nos pueda resultar indiferente. Y yo sé que a veces la gente dice, a mí la política no me interesa, esto es cosa de políticos, pero yo le pregunto a esas personas, y les pregunto porque las he escuchado cuando hago barriadas, ¿le importa la educación de sus hijos? ¿Le importa la educación de sus nietos? ¿Le importa en qué van a trabajar? ¿Le importa que puedan caminar tranquilamente por la calle, con libertad, sin que nadie abuse de ellos? ¿Le importa que el Instituto de Colonización no venda por algún capricho de alguien las tierras que tanto costó comprar? ¿Le importa frenar al lavado de dinero y al narcotráfico en el Uruguay? Si le importa todo eso, le importa la política. Y si le importa todo eso, mi humilde opinión es que tiene que votar que sí.